Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal con el gratísimo placer de tener a Luis Miguel de Camps, que es el ministro de Trabajo de la República Dominicana y presidente, usted que preside también la Seguridad Social. Así que usted tiene un paquete fuerte. Bienvenido. Muchísimas gracias, don Percio. Placer, Laura, gracias por recibirnos. Un honor estar aquí con ustedes y con todo el público que nos sigue. A mí me gustaría comenzar por el desafío que le lanzó el presidente el 27. Dijo que había dado instrucciones de convocar el comité para discutir el salario mínimo. Que al mismo tiempo lleva 6 reuniones. Bueno, Exacto. Efectivamente. Por lo tanto, el reto es importante. Y además, agregar ahí que después del llamado, el propio presidente del CONEP, saliendo de ese encuentro, dijo que estaba dispuesto a conversar y eso parecería allanar un poco el camino. Así es. Bueno, aprovechando esa pregunta y muchísimas gracias, permítanme contextualizar un poquito. La última revisión del salario mínimo no sectorizado se produjo el 14 de julio del 2021, lo que significa que esa resolución no está vencida, porque el vencimiento de la misma es en 2 años. Sin embargo, el gobierno dominicano ha querido adelantar las discusiones y la solución del ajuste del salario mínimo, tomando en cuenta el hecho de que ha habido pues, efectos inflacionarios exteriores que han impactado en la República Dominicana. Por eso, ustedes vieron hace algunos meses, y todo el país vio, y vimos con muy buenos ojos, las declaraciones que en su momento el expresidente del CONEP, el señor Brache, señalaba una motivación voluntaria de las mejoras salariales. Eso era en parte por toda esa intencionalidad de adelantar. Y en esos entonces, pues, construimos una propuesta que nos sirve de base para las discusiones de que podamos llegar a hacer un pacto social por salarios dignos y trabajo decente. ¿Qué significa esto? Esto significa un entendimiento que logre ponernos de acuerdo en lograr un objetivo. ¿Cuál objetivo? Reducir la brecha que existe entre el salario mínimo y el costo de la canasta básica. ¿Y me explico? El primer quintil. Sobre todo el primer quintil y el salario mínimo más alto. El primer quintil anda entre 30 a 35 mil. No. El primer quintil ronda los 25 mil aproximadamente, poquito menos en la actualidad. Cuando se registró el aumento de salario mínimo no sectorizado en verano del 21, la diferencia en ese momento estaba cerca de 23 más o menos, y fue el momento en el que se encontró más cerca la brecha, o más cerrada la brecha entre el salario mínimo más alto y la canasta básica menos costosa. Y obviamente el caso inflacionario ha encarecido algunos de esos aspectos. Pero el planteamiento del pacto, lo que hemos sugerido, lo que queremos lograr, es acordar en un periodo de tiempo acordado, X cantidad de años, ir constantemente, progresivamente, periódicamente, anualmente, mejorando los salarios mínimos para lograr eso. Es decir, que haya una indexación automática que vaya compensando. Semiautomática. Ahora, hay un retraso evidente y es ahí donde usted identifica esa brecha entre lo que tiene el salario y el costo de la canasta. ¿Cómo reponer? Y tal vez ahí donde sería válido el acuerdo. Bueno, vamos a reponer eso en tantos años y el mismo gobierno pudiera decir, yo voy a ayudar en tal dirección para que eso pueda cumplirse a nivel general. Bueno, parte de las ayudas y de las acciones de política pública que el gobierno desarrolla en la mejora del salario real viene dado en las mejoras del transporte, en los subsidios de los costos de la canasta básica también. Es decir, eso tiene otros componentes que el gobierno influye. Ahora, lo que sí hemos materializado es esa propuesta y el primer día laboral de este 2023, el 3 de enero, se produjo la primera convocatoria del Comité Nacional de Salarios a esos fines. Y efectivamente, como decía Laura, a la fecha en que estamos hablando nosotros aquí, se han producido 5 reuniones del Comité Nacional de Salarios en donde hemos podido, bueno, el sector de los trabajadores ya planteó su posición, el sector de los empleadores debe hacer lo propio en la próxima reunión y lograr entonces lo que hemos logrado en los últimos 2 años. ¿Qué hemos logrado en los últimos 2 años? Hemos revisado 16 salarios mínimos, todos ellos han sido aumentados, no simplemente ajustados, sino aumentados por encima de la inflación, reduciendo la brecha del costo de la vida y el salario mínimo de manera proporcional.
y todos de consenso. Algunas de esas mejoras salariales han sido las más altas de la historia y en términos generales la mayoría han sido por encima de la media histórica. Entonces, estamos esperanzados de que este proceso pues debe concluir igual. Nosotros entendemos que todos los sectores han declarado su conciencia de la necesaria revisión y mejora de esos salarios. Usted dice 16. Yo había contado, Mario, nosotros hemos considerado que habían 14. Y una pregunta, Son y 16 justo en habían, ese punto, y hubo un adicional, el 17, que es el del trabajo doméstico. ¿sigue teniendo sentido tener tantas divisiones? Efectivamente, ese es otro de los objetivos que queremos lograr con ese pacto. Una reducción de la cantidad de salarios sectorizados. Porque ciertamente hay algunas sectorizaciones Sí, yo que tú puedes decir que en 3 algún momento sectores, 4 sectores. pudiera ser algo así, que en algún momento pues había una intención de política pública de fomentar ese sector, perfecto. Pero entendemos que es necesario ir recogiendo muchos de esos sectorizados y poder reducirlo. Pero Que permítame tampoco decirlo, son tan distintos, en la mayoría, los unos de los otros. hay algunas distinciones, pero por ejemplo, de esos 16 o 17 ya, cuando entramos en detalle y entramos en tarifas, son más de 400 tarifas. Por ejemplo, el de construcción, que es un sectorizado, tiene a su vez más de 300 tarifas internas. Es decir, que tienen sus propias complicaciones. Sin embargo, entendemos que tenemos que reducir eso. Y ese es otro de los objetivos en el planteamiento del Pacto Social por Salarios Dignos y Trabajo Decente. Cuando hablamos de que, bueno, el comité seguirá avanzando, la expectativa sería poder tener una resolución sobre el tema antes de julio o aplicable antes de julio, o se adelantaría la negociación para que en julio se tenga una decisión que sea aplicable. La intención es que la semana que viene tengamos la solución. Perdone por la respuesta tan Los trabajadores, Tan específica, precisa. sí, tan precisa. los trabajadores plantearon un 35%, eso fue. Ese fue el planteamiento que ellos hicieron. Y Así los es. empresarios están pendientes de llevar la suya. Así es. ¿Cuál es la Y idea? el gobierno ha dicho que va a ser por encima de la inflación. ¿Cuál es, que cuál todavía es la no es idea dígito. que tienen ustedes? Bueno, la inflación acumulada Sí. ¿Cuál se desde usará? la última revisión hasta enero 2023, Ajá. hay que agregarle febrero, que todavía no sabemos el número, pero hasta enero, ronda cerca del 13%. Ah, es un 13. 13%. Porque es acumulada, ok. La Ahora, acumulada desde el 14 de julio 2021 a enero 2023. O sea Ahora- que estaríamos hablando de que si la posición del sector empresarial concuerda en que va a ser un poco por encima, por lo menos del nivel de inflación, sería de al menos un 15%. No sé, habrá que escuchar. ahora, ¿pudiera ser posible consensuar ese incremento de por lo menos reconocer la inflación registrada a partir de ese punto y un acuerdo para estrechar la brecha que ustedes referían ahora, digamos, en 1 o 2 años, qué sé yo, es decir, dependiendo del monto que se establezca? Realmente el diálogo social del tripartismo que compone los actores del medio laboral tiene el rico carácter de poder construir acuerdos en diferentes direcciones. Realmente esos tipos de elementos tendrían que plantearse en el espacio institucional, que es el Comité Nacional de Salarios, pero lo importante es que el objetivo que hemos delimitado, el que ya hemos mencionado, de ir de manera constante reduciendo esa brecha, con el debido cuidado de no crear un efecto autoinflacionario, pues eso lo podemos construir de la mejor manera posible. Lo importante es ver cuál ha sido la construcción de los últimos 2 años. Ha sido de consensos. Pero a eso se le agrega, como usted mismo señalaba, don Percio, la declaración del presidente del CONEP, don Celso Juan Marrancini, que al salir de la presentación de informe del presidente de la República ante la Asamblea Nacional, expresó también su reconocimiento de la necesaria revisión. Entonces, aparenta haber un reconocimiento generalizado de todos los actores de poder lograr ágilmente eso. Bueno, Estamos esperanzados de que Y así de hecho sea. hay que decir que del CONEF que salió el llamado al voluntarismo para aumentarlo. Efectivamente, Es decir, así fue. parecería que hay el convencimiento de que Así mismo fue. hay esa necesidad. Ahora, este acuerdo pudiera dejar establecido una revisión y establecer, resectorizar los salarios en este momento, tal vez
acogiendo los más parecidos uno de otro y acercándolos y no tener 16 o 17, como usted bien señala. Sí, sin duda, como decíamos, ese es uno de los objetivos que el sector gubernamental se ha planteado. Sin embargo, probablemente esa medida requiera discusiones adicionales. Es decir, porque el ajuste de los sectorizados, hay algunos, por ejemplo, que no se hace ni siquiera un año que se tomaron. Por ejemplo, el sector construcción, si mal no recuerdo, fue en marzo del año pasado. Es decir, todavía no tiene un año, si mal no recuerdo. Es decir, que tiene que haber un proceso de diálogo continuo, como lo ha habido, claro, para lograr ese objetivo. Yo entiendo que la sociedad en sentido general ve con buenos ojos la idea de que esa cantidad de salarios sectorizados pueda irse reduciendo, tal vez no en uno solo, pero sí en un número que sea 3 o 4 de acuerdo en un proceso de desarrollo unificando de los un salario básico general. Por ejemplo, hay incluso la posibilidad de que algunos sectores, como este que usted menciona, el de la construcción, si fue revisado recién, pudiera entrar dentro de uno de esos sectores sin tener que ser tocado, pero ya se queda en ese sector como una manera de, hacia futuro, saber que pertenece. Todo eso es una posibilidad. Hay particularidades, como decía, hay elementos de tecnicismo por tipo de función que desarrolla, y eso evidentemente es algo importante. Uno de los objetivos también, esto es importante también señalarlo, uno de los objetivos también que nos hemos trazado es lograr que la formalización del empleo sea más atractiva que la informalidad. Porque en República Dominicana todavía existe un alto porcentaje de informalidad laboral. Y esto mella no solamente las capacidades de desarrollo nacional, sino sobre todo de protección social de las personas. Entonces, mientras mejores condiciones el empleo formal tiene, más atractivo no solamente el empleador, sino también el trabajador se puede sentir motivado a ello. Es decir, son parte de las políticas públicas que se han estado desarrollando para poder reducir la curva de informalidad, que dicho sea de paso, a pesar de que la pandemia aumentó un poco, desde que nos quitamos las mascarillas, como se dice, porque la pandemia formalmente no se sabe técnicamente cuándo termina, ¿verdad? Pero desde que nos quitamos las mascarillas hemos podido mejorar los niveles de informalidad que se produjeron después de la pandemia. Bien. Ministro, como el tiempo se acerca, y no quiero que se vaya, además del salario mínimo, en la mesa se está discutiendo algo mucho más trascendente desde el punto de vista de la realidad laboral del país, que es una modificación al Código Laboral. Así es. ¿Qué tanto hemos avanzado? Lo escuché en estos días en el CES, el Consejo Económico y Social. Le decía que lo hizo muy bien, fue muy didáctico. Ojalá pueda en un resumen más o menos breve también explicarle a nuestros oyentes qué está pasando en esta conversación. Bueno, como todo el mundo sabe, se desarrollaron a partir de febrero del año pasado los diálogos que el presidente de la República llamó a que se desarrollaran dentro del Consejo Económico y Social. En el ámbito del Código de Trabajo, el mismo se ha estado desarrollando dentro del contexto del Consejo Consultivo del Trabajo, que es un ente institucional de consulta constante del tripartismo y que hemos nosotros fortalecidos en la gestión. A lo largo de casi un año de diálogos, se han podido hacer consultas públicas, se han recibido cientos de propuestas y los sectores han hecho sus diferentes propuestas. Al momento en que estamos hablando, más de un 87% del articulado del Código de Trabajo se ha consensuado en el tripartismo. Todavía quedan algunos elementos pendientes, pero la gran mayoría de las propuestas de todos los sectores están dirigidos en algunos objetivos generales, como por ejemplo, la reducción de la sobrejudicialización de las relaciones laborales. Porque la sobrejudicialización de las relaciones laborales no es conveniente ni para el trabajador, ni para el empleador, ni para el país, ni para el sistema de justicia. Solamente es conveniente para algunas mafias. Lamentablemente, usted como abogada y yo como parte de su gremio también tenemos que reconocerlo. Entonces, eso tenemos que atenderlo y todos los actores estamos comprometidos en mejoras en esa dirección. Hay aspectos como, por ejemplo, las propuestas que hemos del sector gubernamental planteado del Instituto de Bienestar del Trabajador, que estamos tratando de materializarla, así como también otras propuestas que facilitan la conciliación en la vida laboral y la mejora de las condiciones laborales para los actores, trabajadores y empleadores.
En ese orden, el gran tema que siempre ha traído el límite para la modificación del código es el tema de la cesantía. ¿Cuáles avances se tienen en esa discusión? Bueno, sobre ese elemento, justamente la semana pasada señalábamos en el reporte de estatus que hicimos ante el Consejo Económico y Social que ni el sector de los trabajadores, obviamente, ni el sector gubernamental, obviamente también, ni el sector de los empleadores, ninguno de los tres sectores han propuesto la eliminación de la cesantía. ¿Pero porque no se ha llegado a ese punto o porque no está la idea? No, ese punto hace rato que se llegó. Nadie lo ha propuesto, es decir, no ha sido una propuesta de ninguno de los actores. O sea, que se desistió de esa idea que en su momento sí estuvo en el sector empresarial de eliminar la cesantía. Efectivamente. Porque lo que se decía es que eso había quedado pendiente de la seguridad social, que era parte de las cosas que había que eliminar. Así es, se quería sustituirlo con una especie de seguro de desempleo. Eso es algo que algunos plantearon hace unos años. Me parece que lo que usted señala está establecido en el artículo 50, párrafo 2 de la ley 8701 de la Seguridad Social. Pero efectivamente lo que quiero destacar de ese elemento, que siempre ha sido un elemento que ha traído mucha atención y mucho interés, es que quienes anteriormente planteaban esa posición, hace ya más de un año que han establecido ellos mismos públicamente que no es su posición. Y nosotros, desde el Ministerio de Trabajo, podemos atestiguar que los diálogos y discusiones han sido así. No han planteado la eliminación. Ahora, ministro, parecería que el mercado laboral dominicano necesita ser liberalizado en la relación de trabajo y la cesantía pudiera mantenerse, pero de otra manera, es decir, que las empresas y pudiera estar relacionada con la seguridad social, vaya aportando lo que al trabajador le corresponde. Por tanto, cuando el trabajador no se sienta cómodo, se puede ir. Cuando el patrono no se sienta cómodo, lo puede despedir. Y porque entonces estamos construyendo unas relaciones malas en la cotidianidad, porque si yo lo tengo, no lo voto porque no tengo el dinero para pagarle, ni el trabajador se va porque está a la expectativa de un derecho circunstancial que él tiene solo si yo ejerzo el derecho de despedirlo, porque si él renuncia, yo quedo liberado de hacerlo. Y no parece justo también que alguien que lo haya hecho bien se vaya 20 años después sin nada. Bueno, sobre eso me permito expresar que uno de los elementos que pudieron comprobarse justamente en la pandemia, cosa que mucha gente tal vez no entendía, es que probablemente gracias a la cesantía hubo menos desempleo y hubo menos quiebras. ¿Por qué? Porque el costo transaccional tiene que existir. Bueno, no puede haber un pasivo laboral enorme. No, tiene que existir. Claro, hay elementos y propuestas como la que usted señala, que por cierto también nos la comunicaba la semana pasada, que son parte de lo que, por ejemplo, en las consultas públicas que se hicieron, que llegaron más de 150 propuestas, hay algunas propuestas que van en direcciones como la que usted señala. Bueno, lo importante es que los derechos de los trabajadores se reconozcan. Claro. Lo importante también es que no haya una liberalización sin consecuencias, en el sentido de que cuando no hay costos transaccionales, pues entonces sufre el propio mercado de trabajo, sufre las condiciones del empleo y sufre también, consecuentemente, las condiciones de la economía. Probablemente tiene que haber un negativo. Sin desmedro de todo lo anterior, hay que también reconocer que nuestro código, que es muy bueno, pero obviamente ya tiene 30 años, tenemos que modernizarlo, haya creado inadvertidamente fomentos perniciosos. Porque, como usted señala, hay situaciones que se dan que no es la mejor situación ni para el trabajador ni para el empleador. Y cosas como esas, obviamente, hay que revisar. Y porque el mercado laboral ha cambiado mucho. No quisiera que se nos acabe de ir el último minutito de entrevista que tenemos sin que toquemos el tema de la seguridad social. En un minuto nada más. Vamos a ver cuánto nos podemos robar. Pero bueno, eso es una crisis que todos hemos estado viendo. Parece estar en una especie de tregua, exceptuando una ARS. ¿Cuál es la perspectiva de que se busque una solución permanente a este impasse con los médicos? Bueno, mire, saludamos la decisión del Colegio Médico de suspender la línea de reclamo en como lo estaban generando. Y creo que la intervención de la señora vicepresidenta ha sido muy importante en esa dirección. Y estamos seguros de que con la decisión de retomar la vía del diálogo, como lo ha hecho el Colegio Médico, vamos a poder seguir construyendo soluciones, porque muchas de las
mejoras que todos queremos, se han podido ir avanzando. Claro, y ahí vuelvo y meto el tema laboral. Tenemos que reconocer que un mercado laboral en donde más del 50% es informal, significa que más del 50% de las relaciones salario-dependientes no cotizan a la seguridad social. Significa que los recursos económicos de los que dispone la seguridad social deberían ser mayores de los que son. Por eso, aunque aparentara que no estuviéramos hablando de seguridad social en todo lo largo del programa, sí lo estábamos haciendo, porque estábamos hablando justamente de la base de sustentación económica de la seguridad social. Entonces, saludamos esa decisión de seguir fortaleciendo el diálogo. El gobierno del presidente Abinader ha promovido el diálogo de manera constante. De hecho, en la propia intervención del presidente el pasado lunes, 27 de febrero, ha planteado la construcción de un pacto en términos de nacionalidad y en términos de país. Eso es otro compromiso más, otra señal más de la construcción de diálogos, tanto en el tema de seguridad social como en el tema laboral, como en todos los temas que nos ocupan a los dominicanos. Estamos convencidos que la confianza que el presidente Abinader ha podido no solamente generar, sino mantener con las ejecutorias y los resultados que ha podido lograr, vamos a canalizar esas soluciones a través de ese mecanismo. En sentido general, ¿se espera que pueda haber cambios significativos de tarifa que no impacten el equilibrio del sistema, que es la gran preocupación y es el gran impasse con los médicos? Básicamente el costo de las consultas directas y en qué medida pudiera el primer nivel de atención entrar en juego en esa dinámica. Bueno, ese es uno de los mandatos que señala la propia ley de seguridad social, que no ha sido posible aplicar, y efectivamente es una de las formas de mejor utilización de los recursos del sistema dominicano de seguridad social. Es decir, mientras más recursos se pueden destinar a la atención primaria, más rinden los recursos, porque los problemas no necesariamente se agravarían y pudieran ser atendidos con menos inversión. Eso es parte de los objetivos a mediano plazo que tenemos que materializar. Bueno, despedimos, señores, al ministro de Trabajo. Lamentablemente, menos tiempo del que quisiéramos, pero ojalá se repita pronto y seguiremos viendo cuál es el avance de estos temas. Despedimos a Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo de la República Dominicana. Despedimos también la entrega del día de hoy. Nos vemos mañana.